Una vez más nos vemos, como antes decía Barak, como antes decía María Jesús, vamos a hablar un poquito de lo que es el tema de la alta capacidad. Vamos a nuevamente hacer hincapié en algo que para nosotros es tremendamente importante, y es el origen neurológico, y es la casuística de lo que es la alta capacidad. Continuando un poco con las palabras de nuestra presidenta, sí, estamos en el 20 aniversario, nosotros llevamos un montonazo ya de años, de esos 20 años que tiene Apadak, casi más de la mitad de los años que tiene Apadak, empezamos a trabajar la casuística de la alta capacidad. Y sí, vaya por un recuerdo por todas aquellas personas que de forma voluntaria, que de forma altruista, que dejando sus trabajos, que dejando sus quehaceres una y otra vez, llevan dedicándose a tirar de esto o a sacar esto. Quería utilizar esto entre comillas, adelante. Así contaros, algunas cosillas de la alta capacidad, pero si te parece, empezamos. Rico, alta capacidad, talento como... Espera. Oye, muchos de los que estáis aquí probablemente sois padres y madres de un niño o una niña de alta capacidad, incluso a lo mejor alguno de vosotros lo sois. Oye, esas palabras no suenan. ¿Cuántas veces habremos mirado y consultado estas palabras? Rico, sobredotación, talento simple, talento complejo. Y al final, CI mayor de 130, tenemos un percentil 90, y vaya lío, y leemos, y miramos, y escuchamos, y al final, ¿tenemos algo claro realmente? Al final, no es un lío. Y si esto fuera poco, muchas veces lo que hacen por aquí es contarnos y hablarnos de la importancia de la educación. Nos hablan también de la importancia que tiene la cultura, la socialización. Y luego de repente alguien dice, pero en realidad esto no depende de cada sitio, porque si fuéramos esquimales, si estuviéramos en el Polo Norte o viviéramos en un desierto, realmente hablaríamos de lo mismo cuando estamos hablando de un niño de alta capacidad que cuando hablamos aquí, en ese contexto nuestro, en este contexto de Gijón, o acaso habría algo diferente. Y para nosotros, muchas veces lo que vemos que nos lleva esto es a una comedura de cabeza impresionante, a un auténtico jaleo que nos haga plantearnos realmente, pero ¿qué hacemos ante todo este debate interno, este debate técnico de muchísimos expertos, muchísimos profesionales de este mundo que nos dicen una idea, nos dicen la contraria y que no siempre nos clarifican realmente de lo que estamos hablando? Por eso hoy nos gustaría partir de un punto de vista diferente. Nos gustaría partir, como decía Pepe al principio, desde el punto de vista de algo que para nosotros es esto. Pedro, María, Juan, Carlota. Pero me gustaría que ahora añadierais cada uno de vosotros el nombre de vuestro hijo o de vuestra hija, porque aquí están representados ellos. Y claro, está muy bien discutir teóricamente, pero en el fondo, lo que nos gustaría es que estos niños, entre los cuales probablemente están muchos de vuestros hijos, y muchos más que nunca, o que no sabemos quiénes son, que a ellos les vayan. Y que ellos vayan creciendo, y que ellos vayan desarrollándose. Y para esto, vamos a partir del origen de todo, Pepe. Vamos a partir del cerebro. ¿Y por qué? Porque una de las ventajas que tenemos en la actualidad, que no teníamos hace muchos años, es que todos los estudios que hay sobre el cerebro, todos los estudios neurológicos, nos van dando pistas de que aquí pasa algo. Aquí en el cerebro hay algo diferente. Y esto es indiscutible. Podemos discutir los términos que antes veíamos, pero discutir lo que la ciencia nos está diciendo sobre el cerebro, sobre algunas de estas diferencias en el desarrollo, esto no cabe discutirlo. Por eso vamos a partir desde aquí, viendo algunas de estas diferencias en el desarrollo del cerebro que están asociadas al tema que hoy estamos hablando. Una de ellas, fijaros, se ha planteado mucho dónde está la inteligencia. En esto que llamamos cerebro, ¿dónde está? Otros estudios nos hablan muchísimo que la inteligencia fundamentalmente está ligada al desarrollo del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. Más cosas. Las personas con altas capacidades no son personas que tengan un cerebro más grande. Si así fuera, sería tan sencillo como coger una cinta de medir, miramos el cerebro y establezcamos una tabla y a ver quién tiene la cabeza más grande y menos grande, y así ya sabríamos lo que es. Esto se ha intentado en la historia de la psicología. Hace años se medía la cabeza de las personas para buscar una relación entre la inteligencia y el tamaño de la cabeza.
Pero la diferencia no está en el tamaño, sino que la diferencia va a estar en la forma de desarrollarse el cerebro. Aquí tenemos otra diferencia muy importante. Sí, una diferencia tremendamente importante y una diferencia que tenemos que tener en cuenta que parte del año 2006. Estamos en el año 2013. Esta diferencia viene de unos estudios que se producen con 300 niños con edades comprendidas entre los 5 y los 19 años. Estamos en el año 2006, nos gusta siempre aterrizar este tema en el contexto donde estamos, por varias razones. En 1939, mientras España estaba sumida en el final de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, y tanta gente que está entrando y saliendo, tenéis que disculparme, pero es que a mí me distrae bastante, ¿no? La gente va a los toros y llega temprano, la gente está una hora antes en la estación del autobús o del avión, pero tanta gente entrando y saliendo que realmente es bastante complejo y complicado para las personas que estamos aquí hablando. Bien, estaba yo diciéndoos que en 1936, mientras España estaba en el final de su guerra civil y mientras el mundo se abocaba a la Segunda Guerra Mundial, los suizos pusieron en marcha un programa de detección de altas capacidades en sus colegios y en sus escuelas. Bien, años después, 80 años después, da lugar a que se vayan produciendo una serie de avances de lo que es una sociedad. Bien, este estudio es del año 2006, es un estudio neurológico, es un estudio en el cual se ha publicado muchísimo y que la mayoría de nuestros profesionales que se dedican al tema de la alta capacidad conocen bien poco y tienen bastante poco en cuenta. Es un estudio en el cual se muestra cómo se va desarrollando el córtex cerebral. Nuestro córtex cerebral es un córtex involutivo. Nosotros nacemos con un tamaño de nuestro córtex cerebral y nuestro córtex cerebral se va haciendo poquito a poco cada vez más estrecho. ¿Que se haga más estrecho significa que nosotros tenemos menos cerebro? Indudablemente no. Significa que hay una mayor densidad neuronal, significa que se han multiplicado las conexiones interneuronales y significa que nuestras neuronas se han cubierto de algo importantísimo que son vahinas de mielina. Las vahinas de mielina nos van a dar velocidad en cuanto a lo que pueda ser nuestro procesamiento de la información. Ahí nos plantean, este estudio nos plantea cómo se desarrolla el córtex cerebral de un chico con una inteligencia normal. Ojo, con lo que nosotros podemos hablar de lo que sería el concepto de inteligencia, las actitudes mentales. Como veis en esa línea roja, hay un descenso de lo que podría ser el tamaño del córtex cerebral empieza a precipitarse en torno a los 11 años. Nos plantea también cómo se desarrolla el córtex cerebral de un chico de alta inteligencia, ¿no? Chico de alta inteligencia lo mismo, tiene una línea de descenso diferente. Y nos plantea también qué es lo que ocurre con el córtex cerebral de una persona a la cual nosotros hemos diagnosticado, hemos etiquetado como de alta capacidad. Si veis, su crecimiento no tiene absolutamente nada que ver, con lo que serían los crecimientos o con lo que serían las evoluciones o las maduraciones de un córtex cerebral de una persona que tenga una inteligencia normal. Esto nos lleva a algo muy importante. Esto a nosotros nos lleva siempre a algo muy importante, a plantearnos el tema de la alta capacidad. Es un tema que tiene un claro perfil neurofisiológico, es decir, es algo que ocurre en una cabeza determinada y es algo que ocurre como consecuencia de un crecimiento celular. El tema de la alta capacidad no son expectativas de los padres, no son expectativas de los profesores, no son usted estimula muchísimo a su hijo o a su hija. Esto es importantísimo. No. Yo no puedo estimular si realmente no hay un soporte físico sobre el cual yo voy a estimular. Yo no puedo coger a cualquier persona de la junta directiva,
ahora mismo subirle aquí, abrirle su cabeza y de repente que salga una nubecita azul flotando por ahí. Y digo, oh, mira la personalidad de Hernando, mira por dónde se va esa nubecita que la está aspirando el sistema de ventilación de la sala. No, no, no. Lo que tiene Hernando en su cabeza, es decir, Hernando es un soporte, soporta su personalidad, soporta su inteligencia sobre algo. Y ese algo no nos podemos olvidar que es un conjunto de neuronas, y ese algo no nos podemos olvidar que lo que es son unas redes neuronales. Por tanto, hay algo físico que cambia a nuestros chicos de alta capacidad. Mientras nosotros no tengamos asumido a nivel social esto, estaremos desde luego que en la tiniebla de los tiempos, vamos, en la tiniebla de los tiempos de antes del 31. Más diferencias que nos encontramos en el cerebro, aparte de esta, quizás la más importante, es también lo que hemos representado aquí, que se refiere a cómo estas personas, estos cerebros que se han desarrollado de una forma diferente, tienen una mayor velocidad para todo lo que tiene que ver con recibir información, integrarla y relacionarla con otros aprendizajes y otra información que tenemos en la cabeza y, por lo tanto, para interpretarla. Algo que también se está midiendo, otra diferencia más. Otra diferencia más que nos encontramos tiene que ver, por ejemplo, con las ondas alfa y beta del cerebro, que muchas veces hemos oído hablar de ellas en relación también con otras cosas que no tienen que ver con la inteligencia. Fijaros, nuestro cerebro genera sobre todo ondas alfa cuando está haciendo poquito esfuerzo intelectual. Cuando tú le sometes a un tipo de tarea que no le exige un gran esfuerzo, una gran dedicación, sobre todo hacemos ondas alfa, que como veis son unos picos más o menos regulares. En cambio, cuando sometemos al cerebro a un esfuerzo grande, sobre todo porque es algo novedoso y que tiene que aprender por primera vez, va a generar una serie de ondas más bien beta, que son más irregulares, como podéis ver en el patrón. Aquellos individuos que suelen rendir alto y dar una elevada puntuación de CI, de conciencia e inteligencia, en las pruebas estandarizadas, nos encontramos que realizan un menor esfuerzo que la mayoría de las personas, o que la media de las personas, para resolver problemas lógicos. Para ellos es algo más sencillo. Por lo tanto, otra vez nos encontramos una prueba de origen fisiológico que se radica en el cerebro. Además, también, cuando tienen que resolver un problema creativo, sucede lo mismo. Para ellos es más sencillo, se estimulan otra vez ondas alfa, con lo cual nos están hablando de que hay un menor esfuerzo en nuestro cerebro. Por último, la última diferencia que queremos destacar hoy, sobre todo en el cerebro, es que las personas con mayor inteligencia en las pruebas estandarizadas gastan menos energía para resolver los problemas que impliquen habilidades de memoria de trabajo. Para ellos, esa memoria que nosotros, la memoria de trabajo se refiere a la memoria donde guardamos la información durante un corto espacio de tiempo. Esa información que cuando vemos un problema, los datos nos quedan ahí durante unos segundos para que nosotros podamos resolver ese problema y luego los olvidamos. Esta memoria de trabajo, pues lo mismo, nos muestra que estas personas gastan muchísimo menos energía y necesitan menos esfuerzo para realizar este tipo de tareas. Otra prueba muy interesante que nos habla de estas diferencias en el cerebro es qué pasa cuando a una persona de alta capacidad la sometemos a una prueba de rotación visual en un espacio de 3 dimensiones. Lo que tenemos aquí, esto es una prueba bastante típica, donde a la persona que la hace se le muestra una figura y luego tiene que identificar cuál de las de abajo correspondería con la de arriba. Lógicamente esto hay que hacerlo mentalmente. ¿Qué nos encontramos? Que depende de qué tipo de personas sometamos, se activan unas u otras zonas del cerebro. Aquellas personas que dan una habilidad media en las pruebas estandarizadas solo encienden estas poquitas zonas del cerebro. Ahora bien, cuando metemos a una persona de las que dan rendimiento elevado, claro, todo el cerebro se pone a funcionar de otra manera. Se encienden muchísimas más zonas porque están funcionando a la vez cuando hacemos este tipo de tarea. Por lo cual, otra vez tenemos una prueba de que el cerebro funciona de una forma distinta. Ahora bien, todo estaría muy bien si simplemente nos quedáramos aquí. Porque uno dice, claro, yo a mi hijo, yo a mi hija, en casa no voy a estar poniendo un escáner, no le voy a estar conectando ya a la cabeza cosas para saber cómo está funcionando. A ver, ¿realmente hay esto o no hay esto? Ahora bien, ¿y esto qué implica? Porque sí, desde luego, si no abrimos el cerebro no vamos a ver qué hay diferencias. Realmente, ¿cómo vemos esto y qué implicaciones tiene en lo que nos importa a todos? Que al fin y al cabo es el desarrollo de las personas. En el desarrollo de las personas, la formación de las personas, cada uno sigue su propio ritmo, de alguna manera, cada uno sigue sus propias bases y
Cada uno lleva su propia velocidad en la vida, claro que sí. Claro que sí, cada uno puede llevar esto. El problema es cuando nos empeñamos socialmente en hacer que todas las personas sigan el mismo ritmo de desarrollo. El problema es cuando yo cojo al señor ese que sube la escalera de rojo y le digo que espere a que lo alcancen los otros dos. ¿Os imagináis qué ocurriría si yo de repente tengo un niño de 1 año y medio que es capaz de caminar perfectamente? ¿Qué hago? Le digo, no camines, Pepito, que los demás hasta los 2 años no caminan y cada vez que camina lo riño y lo dejo sentado en una silla. Esto es algo tremendamente importante, velocidad y desarrollo de las personas. Para hablar del desarrollo y de la velocidad de las personas, en cuanto a su crecimiento, tenemos que tener en cuenta 3 factores importantes. El primer factor es el factor de la herencia, indudablemente lo que estuvimos hablando antes. Esa personalidad, esa inteligencia, todo lo que nosotros somos, tiene una base fisiológica, tiene una base biológica, y es obvio que no podemos bajo ningún concepto ignorarlo. Una importancia también el ambiente, claro que sí, el ambiente, la estimulación del ambiente, claro que sí, el ambiente es el que va a tirar de partes del desarrollo de nuestro cerebro. Pero imaginémonos nuestro mundo actual en el 2013 y ahora vayamos 40 o 50 años hacia atrás. Si nosotros nos fuésemos 50 años hacia atrás, si nosotros estuviésemos hablando de la España de 1950, de 1960, aquel Pepito y aquel Juanito, y aquella Marita y aquella Carlota, que tenían que tener acceso a estimulación, tenían que tener acceso a la cultura. ¿Quién tenía acceso? Aquella persona que realmente tenía una familia con un poder económico alto, que tenía todos sus libros en casa, o aquella familia que sin más vivía cerca de la biblioteca pública, con lo cual tenía posibilidades para acceder a la biblioteca pública. Claro que había un tercer caso de personas que tenían acceso, mucho acceso a recursos y cultura. Cuando tú vivías en un edificio muy antiguo, en tu casa había una enciclopedia, se vendían entonces las enciclopedias por fascículos y había todos los septiembre un montón de capítulos de ventas de enciclopedias, y cuando tenías la vecina de al lado que su hijo había estudiado algún tema determinado y tenía el summa artis, cuando la de arriba tenía la luz ilustrada, cuando la de encima de la de arriba tenía la enciclopedia del mar, cuando encima de la de arriba tenía otra enciclopedia, y uno se pasaba el tiempo recorriendo su edificio de arriba abajo para poder tener acceso a la cultura. Bien, el ambiente es importante. Realmente nuestros chicos, nuestras chicas, tienen hoy, que vivimos en la época y en la era digital, el mismo acceso a la cultura, el mismo acceso a conocimientos, el mismo acceso a datos que tenían los españoles que vivían aquí en este mismo sitio en 1960 o en 1950. ¿Dónde está esa estimulación del ambiente? Sería el segundo factor que nos hace crecer, que nos hace desarrollarnos. Claro que sí, el ambiente. Y aparte del ambiente, otro factor más para nosotros desconocido, que es el factor autónomo. Las personas tendemos a realizarnos, tendemos a crecer. Herencia, ambiente, haciendo mucho hincapié en lo que puede ser el ambiente, y ese factor autónomo que no sabemos de dónde sale, que tal vez sea esa nubecita azul que sale de dentro de la cabeza, es de alguna manera lo que nos hace crecer. Todo esto nos autodirecciona. ¿Hacia qué? Hacia algo que nosotros llamamos las sobreexcitabilidades, hacia algo que nosotros llamamos nuestro propio desarrollo personal. Todo esto nos lleva a crecer equilibradamente, todo esto nos lleva a desarrollarnos equilibradamente. Problema que tenemos, ¿qué ocurre cuando se produce un desequilibrio? ¿Por qué? Porque nosotros nos desarrollamos psicomotrizmente, nos desarrollamos sensitivamente, intelectualmente, imaginativamente y emocionalmente. Son 5 factores, 5 sobreexcitabilidades, 5 sobreexcitabilidades sobre las cuales nosotros nos vamos a desarrollar y vamos a crecer como personas. Bien, ¿qué ocurre? Y esto es importante, cuando una de ellas no está programada. Estas 5 sobreexcitabilidades se producen al unísono. De alguna manera estamos predeterminados. Uno aprende a leer, o debería de aprender a leer, a una edad determinada. Uno aprende a caminar a una edad determinada. Uno controla su pinza digital a una edad determinada. Uno aprende a controlar ciertas emociones a una edad determinada.
Pensemos en esto, ¿no? Pensemos importante, todo tiene que ver con el cerebro. El cerebro se desarrolla, la última parte que se desarrolla de nuestro cerebro es el lóbulo frontal. En torno a los 21 años acabamos de desarrollar neurológicamente el lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque esa parte anterior del lóbulo frontal controla todo lo que moralmente nosotros somos, controla nuestras decisiones, controla nuestros gustos, controla nuestras aficiones, controla lo que somos de personas. ¿Os imagináis que de alguna manera ese lóbulo frontal se desarrollase exactamente igual o antes que el resto del cerebro? Uno podría convivir con una persona de 3 años que ya es un adulto en casa. Uno a un adulto, una persona de 3 años, la considera adulto y tiene en su propia casa que admitir sus sugerencias. No. ¿Entendéis un poco lo que me refiero? Todo está preparado en el ser humano para que de esas 5 maneras se desarrolle sincronizado. Pero ¿qué ocurre cuando realmente una de ellas, no, o 2 de ellas, o 3 de ellas, no se desarrollan sincronizadamente? Es decir, ¿qué ocurre cuando una de ellas, como puede ser la parte intelectual, por determinados factores genéticos, indudablemente unidos a los ambientales, se desarrolla a otra velocidad? Y entramos entonces dentro de lo que sería una desincronía o una disincronía. Se produce una alteración en el patrón evolutivo normal de las personas. Aquí es cuando nosotros hablamos de lo que sería la alta capacidad. Nos gustaría ahora ver entonces qué pasa con estas facetas que hemos visto cuando tenemos un cerebro del tipo que hemos explicado al principio. Vamos a empezar por lo emocional. Algo que muchas veces llama la atención de estos niños o de estas personas, porque no olvidemos, esto no es una cosa de niños, ni de niñas, ni de adolescentes. Son de personas, y probablemente algunos y algunas de los que estáis aquí podéis tener un cerebro como el que acabamos de contar. Muchas veces las familias nos comentáis cómo os identificáis con los niños cuando vais aprendiendo y trabajando con ellos y acompañándolos en este desarrollo de la alta capacidad. Y uno, claro, le da un poco de vergüenza eso de pensar, oh, yo soy de alta capacidad. Y claro, qué vergüenza, ¿no? Porque parece que, uy, ¿qué estoy diciendo si yo pienso de mí mismo que soy de alta capacidad? Pues probablemente no estoy diciendo nada malo, nada, por lo cual yo no pueda reconocerme a mí mismo. Pues la gran diferencia que nos encontramos en estas personas es que el mundo se experimenta de una forma distinta. Sobre todo por la complejidad y la intensidad con la que se van a vivir las emociones. Complejidad que podemos ver en esa capacidad de experimentar las emociones de una forma muy determinada. Una complejidad que hace que las emociones se entremezclen mucho más, que haya una mayor confusión en la vivencia de las emociones, que unido a la intensidad hace que muchas veces los niños realmente se desborden. ¿Cuántas veces vemos un peque o una peque con 5 o 6 años que de repente estaba tan contenta, en 2 segundos pasó, parecía la niña del exorcista, y de repente a los 10 segundos otra vez estaba ahí sonriendo y diciéndome, mamá, pero a que me porto bien, mamá, a que no pasa nada, en realidad no sé lo que me pasó. Y es verdad, por lo que tenemos son niños que desbordan. Pero claro, desbordan cuando se enfadan y desbordan cuando están alegres. Desbordan cuando vivimos emociones como la tristeza y desbordan cuando vivimos emociones como la sorpresa y de repente llegaste y me cambiaste los planes. Que íbamos a comer pizza. Pues como se me olvidó comprar la pizza, vamos a comer tortilla. Y entonces no. Y de repente aquí nos surge de dentro esa rabia y esa ira y aquel niño saca por aquí a boca de todo y a lo mejor acaba la tortilla en el techo de la cocina. Bien, porque nos desborda. Desbordamiento por esa intensidad que tenemos. ¿Cómo se expresa? De muchas formas. Esa intensidad la tenemos en muchísimas maneras, ¿no? Para verla. Sobre todo esas emociones que son extremas. Muchas veces hablamos que esas emociones en estos niños provocan que parezca que nunca están del todo, permitiendo las palabras, equilibrados. De repente están muy contentos, de repente pasamos abajo del todo y estamos un poco súper tristes. Pero de repente subimos otra vez y volvemos a bajar. Es una especie de sube y baja. Casi nunca encontramos un equilibrio emocional. Por supuesto que no, las emociones son extremas, las emociones también son complejas. Y otra cosa que llama mucha atención es que muchas veces estos niños tienen una gran capacidad para identificar los sentimientos de las otras personas. Niños y niñas que eran muy chiquitinos y con 3 años te ven triste y se te pegan en la cocina y van detrás de ti por casa. Mamá, ¿qué te pasa? Papá, no estás bien. Y los ves a ellos que lo sufren. Y sufren contigo. Y sufren con esa película.
O como decía esta mañana uno, que sufre cuando en los documentales ve que mata a un elefante, pero sufre hasta el punto de poder llorar. Bien, esto es la vivencia extrema de la intensidad de los sentimientos. También nos sale por el cuerpo, por supuesto que se producen somatizaciones, variaciones de todo tipo en muchos de estos niños y que tienen origen emocional. Al niño no le pasa nada. Muchas veces las somatizaciones llegan al punto de que sabéis que hay muchos niños que después de haber controlado perfectamente los esfínteres, llegamos a momentos estresantes y otra vez con 5, con 6 años o con 9, los niños se vuelven a orinar en la cama. Y no sabemos por qué. Y en realidad no le pasa nada, sino que es más una somatización de esa forma diferente de vivir el mundo y de sentirlo por dentro. Afecta a la memoria, algo que a veces nos pasa por alto. Claro, cuando tú vives las cosas con mucha intensidad, te quedan grabadas en el cerebro. Antonio Damasio nos hablaba de que todos los recuerdos que tienen una fuerte carga emocional se nos graban aquí. Y estos los recordamos siempre. Si uno piensa para atrás y piensa, ¿qué recordamos sobre todo de nuestra etapa pasada del mundo escolar? Oye, ¿seréis capaces de iros 5 años atrás, 10 años atrás? No sigo para cuando hayan más mayores. 20, 30, ¿qué recordamos? Probablemente nos vengan a la cabeza las vivencias intensas, lo mejor y lo peor. Porque aquello que vivimos emocionalmente nos queda grabado en el cerebro. Ahora bien, ¿qué pasa si tú tienes un cerebro donde unido a estas emociones tan intensas se te graban las cosas más todavía? Que cuando tú recreas el pasado, cuando tú recreas las cosas, las vives y las sientes prácticamente igual que como si las estuvieras haciendo en ese momento o experienciando en ese momento. Claro, cuando es algo bonito y recuerdas algo bonito lo pasas fenomenal. Cuando esos recuerdos te llevan a emociones muy intensas que son tristes, pues también te entristeces con ellas. A veces nos llevan a la inhibición estas emociones, provocando que los críos muchas veces desconfíen de lo mismo y generando esta timidez. Asociado a algo que también hablaremos luego, ¿no? Porque el ser diferente no es nada negativo. El vivir las cosas de forma diferente no es nada negativo. Pero por desgracia muchas de estas personas han crecido, y ahora son adultas, recibiendo como si fueran algo raro, como si fueran algo negativo, como si les pasara algo malo. Y eso es algo que tenemos que intentar entre todos desterrar. Aquí no hay ningún problema y por tanto no podemos transmitirle nunca a un niño que ser sensible emocionalmente es algo negativo. Nos lleva a la soledad, nos lleva muchas veces a que estos niños cojan un gran apego a los animales, puesto que los animales no te fallan y a veces las personas sí. Y se retiran en este mundo, desarrollan una gran capacidad empática, como decía antes, por los demás. Y ya, por terminar, se surgen miedos, surgen muchas veces en adultos, eso es muy típico en personas de la capacidad de adulto, que muchas veces acaban en una depresión, saber muy bien por qué, fruto también de toda esta violencia emocional, porque acordaros, esto continúa para toda la vida. Esto no cambia, esto no desaparece, porque no es ninguna enfermedad, no es ningún trastorno, es un desarrollo diferente, una forma diferente de estar de pasar por la vida, si queréis. De aquí, que como padres, como madres, como educadores, necesitemos trabajar con nuestros niños de alta capacidad y ayudarles a interpretar el mundo emocional, ayudarles a expresarlo a través de cuentos, de la escritura, la pintura, el baile, cocinando, no importa, facilitarles para que esa torrente emocional que hay por dentro surja por algún lado, se puedan recrear en él y disfrutar de él. Bien, tenemos otra característica muy importante que es la característica del desarrollo de la creatividad, el desarrollo creativo. Probablemente hace 30 o 40 años, cuando se empezó a hablar de este tema, alguien planteó que los chicos de alta y las chicas de alta capacidad eran personas creativas, pero nadie planteó las implicaciones y nadie se imaginaba las implicaciones que tiene la alta dosis de creatividad neurológicamente en un cerebro. Bien, 3 cositas importantes en cuanto a la creatividad de nuestros cerebros de chicos de alta capacidad, de chicas de alta capacidad, en resumidas cuentas de personas de alta capacidad. Un temperamento específico, un nivel de activación o arousal específico y una asimetría hemisférica. Como veis, cada una de las cosas que nosotros hemos intentado contar aquí en este ratito esta tarde con vosotros, estamos intentando fundamentarlas desde el punto de vista fisiológico. ¿Por qué? Porque ahí es donde radica el origen de la alta capacidad. Algo que nosotros vamos a llamar un nivel de activación del arousal. ¿Qué es el arousal? El arousal es la activación que cada uno de nosotros tiene. ¿Cómo se activa su sistema nervioso? Desde momentos donde está tremendamente activado, cuando la actividad es
que está haciendo el cuerpo es enérgica, hasta el momento donde está relativamente calmado, cuando lo que estamos haciendo es durmiendo. ¿Tienen las personas de alta capacidad un tipo de perfil de activación de arousal determinado? Pues claro que sí, claro que lo tienen. Si estábamos hablando de ese crecimiento asincrónico, si estábamos hablando de esas ondas que nos hablaba antes Félix, ondas alfa, ondas beta, de esa especialización y asimetría cerebral, ¿influye esto en la creatividad? Cuanto más nivel de activación de arousal nosotros tengamos, nuestra conducta, nuestro comportamiento se vuelve más estereotipado, ¿no? Nos encontramos en un momento determinado donde aparece que empeoramos en nuestras pruebas de creatividad, en nuestro quehacer creativo, ¿no? Y siempre que estemos en una situación de estrés, la creatividad no fluye. El generar pensamientos divergentes, el generar pensamientos nuevos y novedosos no fluye. De ahí que seamos siempre como tremendamente críticos con eso de medir la creatividad con pruebas de tiempo. No, uno fluye cuando fluye, la creatividad aparece cuando aparece, y aparece en función de una serie de factores importantes, de factores neurológicos, pero sin que el tiempo medie. Cuando el tiempo media es signo de fracaso. Si todos estuviésemos estresados en la búsqueda de una solución inmediata y la solución tuviese que ser para las 7:30 de la tarde, probablemente nos pondríamos tan sumamente nerviosos que nos bloquearíamos y la creatividad no fluyese. Por tanto, cualquier incremento en nuestro nivel de arousal nos llevaría siempre a tener una bajada de la creatividad. ¿Vale? Bien, hay autores como Einstein y McIntyre que lo que hablan es de la creatividad como el síndrome de desinhibición. ¿Por qué el síndrome de desinhibición? La creatividad es una forma, el éxito creativo, la creatividad es una forma de desarrollarse. Una forma de desarrollarse que está a medio camino entre dos grandes categorías psiquiátricas, la esquizofrenia y el trastorno bipolar. ¿Vale? Sí, esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas personas se dicen: yo conocí al hijo de fulanita que era tan listo, tan creativo que se pasó y acabó en el manicomio. O mira, aquella persona que realmente era tan sumamente inteligente y que hacía aquellas cosas maravillosas que estaba como una jaula de brillos. ¿Quién no vio alguna vez alguna foto de Dalí con sus bigotes enormes, con su gorro, con su bata y que salía así a la calle y le importaba un dedo cómo salía? Bien, estoy hablando de Dalí, pero si me voy a Gaudí, me encuentro una persona que se murió atropellada por un tranvía. No atropellada por un tranvía, sino que se murió en un hospital de indigentes, porque cuando el tranvía lo atropelló, iba tan sumamente sucio y descuidado que nadie sabía que era Gaudí, que es el creador de la Sagrada Familia. Bien, es verdad que la creatividad es una forma de desinhibición que se encuentra a medio camino entre la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Veréis, y esto muy pocas veces se sabe. Es decir, que ese vivir creativo te hace a veces a nuestros chicos, a nuestras chicas, a nuestros adultos, tener esos arrebatos, ¿verdad? Ver la realidad que no es, infringir normas una y otra vez, romper reglas una y otra vez. No se basa en que sea más listo, no se basa en que tenga un CI más alto que otro, no, perdón, se basa en que la creatividad, que es una característica de la alta capacidad, lleva a esto, a una forma de vivir diferente. Más cosillas. Cuando nosotros hablamos de creatividad, indudablemente hablamos del hemisferio derecho. El mismo hemisferio derecho que de alguna manera incrementa su actividad la marihuana, o que de alguna manera incrementa su actividad la hipnosis. Vale, esto es tremendamente importante. Marihuana y hipnosis tienen que ver con la creatividad, claro que tienen que ver. Vale, esa desinhibición, ¿qué es lo que nos hace? Pues fundamentalmente trabajar con nuestro cerebro derecho. Pero, ¿qué pasa cuando trabajamos con nuestro hemisferio derecho? ¿Qué les pasa? Antes hablábamos de nuestras ondas alfa y nuestras ondas beta. El hemisferio derecho es un hemisferio primario, no le cuesta trabajo trabajar. Está utilizando ondas alfa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Y qué pasa con las ondas alfa? Las ondas alfa son inhibidoras de las funciones del lóbulo frontal. Esto es muy importante. Ya antes hablábamos del lóbulo frontal, y antes hablábamos de esa parte que es la que controla y que es la que regula
nuestro comportamiento. Bien, ¿qué pasa cuando yo estoy tirado a la alfombra de mi casa un sábado tal que esté lloviendo, con 8 grados o 7 grados de temperatura, construyendo con mi Lego una fabulosa estación espacial, y de repente mi madre llega por detrás y me dice: Pepe, que es la hora de merendar, vente a tomar un colacao? En ese momento cojo mi fabulosa estación espacial, la reviento, la rompo, la tiro al suelo, le digo a mi madre que por su culpa no pude acabar mi estación espacial. Ocurre esto, ¿por qué? Porque mi hemisferio derecho está funcionando a tope, y mi hemisferio derecho está inhibiendo mi capacidad de autocontrol. Vale, de aquí el que muchas veces nosotros confundamos a nuestros chicos con déficit de atención. No, perdón, no hay un déficit estructural del lóbulo frontal. Hay un mal funcionamiento del lóbulo frontal. Y el mal funcionamiento del lóbulo frontal se produce en momentos determinados, cuando, digamos, ese insight creativo, cuando esa parte de la creatividad está tremendamente ágil. El problema que tenemos: ¿qué pasa con nuestros chavales? ¿Qué pasa con las personas que sois tremendamente creativas? ¿Qué pasa cuando hasta esas sortos siempre en vuestros procesos de creación? Al final y al cabo tenéis peor carácter que los demás, reaccionáis peor a lo que pueda ser una interrupción sobre un acto que vosotros estáis haciendo. Bien, tremendamente importante. Alguien hace muchos años de la Asociación de Padres me preguntó: oye, pero ¿realmente todos los chicos de alta capacidad tienen que tener creatividad? Esta es una de las características. La creatividad no es hacer bonitos dibujos, la creatividad no es diseñar una basílica estupenda y maravillosa como la Sagrada Familia. La creatividad es más que eso, una forma de vida, pero que también lleva sus cosas aparejadas menos positivas. Bien, ¿cómo nos acercamos nosotros al mundo? Personas que ignoran los elementos relevantes del mundo, personas que nosotros nos gusta llamarlas no seleccionadoras, personas que están a todo lo que está ocurriendo a su alrededor, mientras que personas que ignoran los elementos relevantes. Esto nos da, en función de la selección de información que nuestras personas hacen cuando pasamos una prueba de creatividad, cuando les enseñamos un dibujo y les decimos: Pepito, pues no lo ves aquí, y haz una historia sobre esto. A partir de ahí, de la historia que crea Pepito en ese dibujo, yo puedo llegar a saber si el sistema nervioso de Pepito es un sistema nervioso débil o es un sistema nervioso fuerte, si es una persona que ignora elementos relevantes o si sí los ignora. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a partir de ahí voy a tener dos tipos diferentes de creatividad. Es verdad que todos somos creativos, claro que es verdad que todos somos creativos. Es verdad que se aprende a ser creativo. Hombre, uno se apunta a un curso de creatividad, hace cientos de técnicas de creatividad que acaba siendo creativo, claro que sí. Pero el vivir creativo de las personas de alta capacidad va mucho más allá. Va mucho más allá porque tiene un origen, porque tiene una fundamentación neurológica. Bien, esto es lo que más nos preocupa. ¿Por qué? Porque la creatividad tiene alta incidencia en psicopatologías. ¿Vale? Porque la creatividad tiene alta incidencia en psicopatologías. Tal vez una de las psicopatologías más jorobadas que existan sea esta: el tema de los pensamientos sobreinclusivos. Veréis, yo tenía un chico, nosotros teníamos un chico que allá por febrero del año pasado le dio por pensar una tontería, se aburría tremendamente en el contexto de su aula y pensó: ¿qué pasaría si mi profesora de matemáticas tuviese el culo en la cara y la cara en el culo? ¿Quién? Risas, ¿verdad? Esto pasó en febrero, no pasa nada. Esto pasó en febrero, no pasa nada. ¿Ves? Se aburría. Un poquito más adelante, al día siguiente, su profesora llegó con una falda larga, ya no llevaba una falda corta. Hacía peor tiempo y hacía más temperatura. Y entonces dijo: claro, si tuviese el culo en la cara y la cara en el culo, la falda debería de tener una ventanita por detrás. El problema es que ¿cómo sería la ventanita que daba de tener la falda? Bien, sería una cortina que sube, una cortina que baja, sería una cortina que va a la derecha, la izquierda sería roja, sería azul, sería verde, sería de estas de stores que regula así con una barrita. ¿De qué tipo? Y aquello le llevó a meterse
en su dale que te pego, en la ventanita de la falda de su profesora. Bien, si la historia se hubiera quedado ahí, no hubiera pasado más. Vale, pero al día siguiente su profesora llegó y se había aburrido tremendamente. ¿Sabéis? Es una de esas clases de matemáticas tremendamente interesantes, donde el profesor de matemáticas llega con un cuadernillo de estos, lo que es marca rubio, y de repente saca una hoja donde en la hoja aparecen 17 sumas, o 17 multiplicaciones, o 27 divisiones, y uno se lo pasa apasionantemente bien durante toda la hora, sumando, multiplicando, restando, ¿no? El chico estaba tremendamente ocupado. Y el chico dice, oye, ¿y qué pasa con el encerado? Porque claro, si tiene la cara del culo y el culo la cara, tendrá que tener una escalera para poder subirse al encerado. Y el chico empieza a pensar, ¿no?, en cómo sería la escalera del encerado. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un encerado en el techo? ¿O qué hacemos? Ponemos una tarima más grande, ¿no? Poquito a poco sigue pensando. Y de aquí que llegamos al mes de junio. Y la idea que empezó en febrero, estábamos en el mes de junio y seguía dando vueltas. Esto es sobre inclusividad. ¿Qué pasa cuando soy incapaz de excluir ideas irrelevantes o ideas que no tienen ningún tipo de significado? Veréis, esto es algo como ¿qué pasa cuando uno se mete en la cama porque tuvo una bronca tremendamente gorda y jodida con su pareja y empieza a dar vueltas y vueltas a las cosas y dan las 3 de la mañana y dan las 4 y dan las 5 y dan las 6 y da vueltas y mira el reloj y se levanta y vuelve a acostarse y va a la cocina y se toma un trozo de jamón y vuelve otra vez a ir a la cocina y entonces recoge no sé qué y vuelve a hacer esto y vuelve a hacer lo otro hasta que llega a las 8 de la mañana, el organismo se activa, ya es la hora de levantarse, te vistes y automáticamente te vas. Esto es sobre inclusividad, pero esto no nos lo da el tener un CI de 130, de 140, de 160. Esto no nos lo da el pasar una estupenda y maravillosa prueba psicopedagógica y que nos digan que somos tremendamente inteligentes. Esto nos lo da algo subjetivo, algo que más que cuantitativo es cualitativo. Es la forma de funcionamiento de nuestro cerebro que se debe a la creatividad. Y ahí, aquí está donde radica uno de los mayores peligros, podemos decir peligros, o una de las mayores hándicaps que puede tener la alta capacidad. Sí, porque una de las cosas sobre inclusividad, y dejando un poquito de la teoría, que puede llegar a confundir la realidad, todo lo que te imaginas en la cabeza. Y luego les paso a vosotros. Eso de no saber diferenciar, ¿esto es real o esto no es real? ¿Esto me pasó o esto me lo inventé? Claro, nosotros somos adultos y tenemos muchos mecanismos desarrollados, los niños no. Y los niños a veces lo confunden, fruto de esa sobreinclusividad, esa cantidad de ideas que pasan por la cabeza. ¿Qué pasa cuando un niño tiene tantas cosas en la cabeza que va cambiando de pensamiento de uno para otro? Y pasa, y cambia, y cambia, y cambia. Ahí está el problema, como decía, del déficit de atención, que se confunda con pero claro, esto no solo pasa por aquí. El tema es que el niño estaba en la cocina, se marchó por la habitación a construir algo, de la que estaba construyendo se acordó, uy, en la tele había no sé qué, se marchó corriendo para la tele, cuando estaba en la tele de repente se acordó que después de la cocina un bocadillo de comer. Y de la que iba camino para la cocina a comer ese bocadillo, se acordó también, uy, ¿y si de paso monto unos barquitos que pongo haciendo agua mientras tanto en el fregadero? Y así vamos enlazando una tras otra, fruto de ese montón de ideas y al acabar la tarde, cómo estaba la casa. O gasto detrás recogiendo, haciendo ese recorrido con todo lo que hace él, pero el niño no se va dando cuenta. Esto es sobre inclusividad. Claro, pero esto, si pudiéramos decidir, oye, que me pase ahora, que estoy aburrido, pumba, que vengan las ideas. Pero es que no decidimos cuando pasa. Y pasa en casa, pero pasa en el cole. Y el cole muchas veces no es precisamente estimulante. Porque claro, ¿cuántas tareas de las que hacen nuestros hijos y nuestras hijas en el cole pueden decidir cómo las van a resolver? ¿Cuántas? ¿Cuántas fomentan un poco el pensamiento creativo? ¿Cuántas? Oye, ¿las contaste alguna vez? Yo os invitaría a contar en vuestros libros de los niños y las tareas que hacen, ¿cuántas son de solución única, sobre la posible solución, sobre la forma correcta de responder, o cuántas son de solución múltiple y variada? Y claro, nos encontramos que muy poquitas son problemas, ejercicios que fomenten la creatividad. Vamos a la tercera, que es la sensibilidad.
que tiene que ver con los sentidos. Y nos encontramos con personas que tienen unos sentidos, y hablamos de los 5 sentidos, en este caso. Incluso también podríamos hablar del sexto, ¿sabes? Que tiene que ver con el mundo visceral, el tema de las vísceras, el tema de los intestinos, donde también hay muchos receptores para sentir las cosas. Pues nos encontramos que son personas que sienten, tienen una elevada sensibilidad. Por lo cual nos encontramos que a veces esta hipersensibilidad hace que tengamos poca tolerancia a los ruidos, poca tolerancia a luces muy brillantes. Sobre todo lo vemos muy bien en los niños. Según vamos creciendo, esto lo vamos aprendiendo y nos vamos acostumbrando. Pero sigue habiendo adultos de alta capacidad, adultos que les cuesta mucho aguantar espacios con ruido. Gente que, no me lleves al parque principal, a las 5 de la tarde un sábado lloviendo, porque según entre por la puerta y vea aquel maratón de gente, yo voy a echar para atrás corriendo. No, mira, a mí no me hagas preguntar nada nuevo esta de información, nada, vete tú. Pero en el fondo no decimos que lo que pasa es que me está costando, me está dando una cosa que no sé qué hacer con ella. Entonces mandamos a alguien, oye, mira, pregúntame tú esto, anda, mejor, tú que lo haces también. Ven, de aquí viene, esto es fruto de una hipersensibilidad, y claro, estos niños a veces se estresan. Niños que en ocasiones podemos encontrar que se esconden, niños que se tapan los oídos, niños que realmente sufren cuando algo entra muy fuerte por los sentidos, o que disfrutan muchísimo más. Porque también lo podemos encontrar, disfrutan de todos los sentidos, niños que, según entran por la puerta, se te quemó la comida, y lo huelen, y huelen mucho más que otros. Abre la puerta, huele a limón, sí, también entra por el olfato. Niños que enseguida saborean la comida y son capaces de percibir sabores que otros no percibimos. Por eso hay que estos niños con una hipersensibilidad también tengan muchas veces, o la mayoría de las veces, una gran sensibilidad también para los valores estéticos, para la música, para el lenguaje, para todo. Y no importa que no sean buenos, no importa que tengan una gran destreza musical, no importa que no sean grandes artistas, pero tienen. Como dice el monitor de los talleres de diseño, la mayoría dibujan fatal. Y lo dice, dibujan de pena. Es más, aquí es un desastre. Es más, como dije, me atrevería a decir, peor que la media. Eso sí, darles un lápiz y lo que sale de allí, las ideas, no importa cómo se hagan, fluyen ideas, surgen ideas por todos los sitios. Y esto lo resolvemos así. Por aquí, fruto también de esta hipersensibilidad. Y nos gustaría también hablar aquí de algo que tiene alta reactividad. Porque hay personas, no todos somos iguales, todos tenemos, claro, eso hay que verlo, no somos todos iguales. Pero claro, no somos iguales por fuera, pero tampoco por dentro. Lo que ocurre es que como no podemos abrirnos el cerebro, hay una parte de nuestro cerebro que es muy curiosa, que esto que tenemos aquí, que es la amígdala. En la amígdala cerebral, que es esta cosa chiquitina que está aquí en el medio, no es igual en todos. Hay gente que la tenemos muy sensible y los que la tenemos poco sensible. La amígdala, poco sensible y muy sensible. ¿Y a qué es sensible sobre todo la amígdala? A la sorpresa, a los cambios de repente, a que de repente... Y había gente que el momento que percibió que esto temblaba, ya había ido corriendo, y hay gente que todavía esté sentada diciendo, ¿qué será eso? No todos somos igual de sensibles ante la sorpresa. Por lo tanto, cuando de repente pasa algo y tenemos un estímulo, la amígdala, ojo, y esta no la controlamos, esta está incontrolada en nuestro cerebro, de repente dice, atención, vamos a movernos y salir corriendo, y sale corriendo. Pero ojo, esto va en automático muchas veces, y más sobre todo los niños. Cuando tenemos un niño de alta reactividad, que es un niño muy, muy sensible a esto, nos encontramos que son bebés. Y hay pequeñinos, tú de repente ibas todo contento a presentarle al niño a no sé quién, a un familiar nuevo, a alguien que no conocían, y nada más verlo el niño aquello es llorar, gritar, y simplemente porque le enseñaste algo nuevo. O de repente al niño le compraste un peluche nuevo con toda tu ilusión y se lo pusiste en la cuna y el niño aquello es tremendo. Gritos, y llora, un desconsuelo, sensible a los ruidos, de repente te voy de puntillas para que no se despierta al lado de la cuna, tocaste un clic y el niño despertó. Y tú, ya la liamos otra vez a calmarlo para que se vuelva a callar y a dormir. Pero claro, es que no todos los niños son así. Hay niños que no les pasa nada de eso. Bien, los niños donde se ve esto claro son los perfiles de alta reactividad que habitualmente cuando crecen son personas que estadísticamente tienden a desarrollar muchas más conductas de timidez. Son niños que buscan mucho más la protección de los padres, suelen ser un poquito más serios, un poquito más callados. Pero claro, si todo esto fuera así solo, no pasaría nada. ¿Cómo enganchas muchas veces por alta capacidad? A través de la famosa frustración. Todos sabéis lo que es la frustración a ese niño que tú le dices, hoy no se come esto, se come sopa. Y el niño, ¡ah! Tenemos los jaleos. Que quiero este cómic, que quiero el TVO. O ahora acaba de ser la nueva Xbox One. Quiero la Xbox One. Y ahora dices tú, ni de coño. Cualquiera, 500 no sé qué euros. Ya viste el precio, temblando estoy. Y entonces ya tenemos el drama, el niño de repente se transforma, grita, chilla, tira cosas.
No todos lo hacen, por cierto, lo sabéis. Pero el tema es que ahí surge la frustración. Lo que encontramos, y es que los niños muy sensibles, de alta reactividad de la amígdala, son mucho más sensibles a la frustración. Generar fruto de lo que veíamos antes, que descontrola conductas que no son decididas por nosotros y que nos hacen reaccionar de esta manera muchas veces tan virulenta. Independientemente de que tiran o rompan cosas, niños que de repente salen corriendo por niños que se te esconden, no, me voy a pensar. Y te van a pensar la orientación. Es lo mismo, es esa rabia que llevo dentro y que tengo que analizar de alguna forma. Y si llegamos a otra desincronía, que es la desincronía intelectual, y yo de la desincronía intelectual hay un montón de cosas y no voy a decir nada. Y no voy a decir nada por una razón muy clara. Porque nosotros queremos plantear, la alta capacidad no como algo solamente intelectual. Podríamos poner un montón de diapositivas de lo que es la desincronía intelectual. Claro que sí, el FEI, los famosos oídos, los famosos perfectos, las operaciones verbales, las operaciones lógico-matemáticas, las operaciones... No, esto es lo que normalmente se hace en el ámbito escolar. A su hijo le pasaron un test y en el test tiene un CI de 143. A su hijo le pasaron un test y en el test su hijo tiene un percentil de tal. No, esto no es solamente alta capacidad. Detrás de la alta capacidad hay algo emocional, hay algo sensitivo, fundamentalmente, y hay algo que tiene que ver con el propio desarrollo de la persona. No solamente eso, a lo que estamos acostumbrados, que son los test de coeficiente de inteligencia. Queda mucho por hacer, a nuestro gusto, porque fijaos, hemos evolucionado mucho. Hace 30 años, hace 20 años, era raro detectar gente. No se pasaban pruebas en los centros escolares. Coméntale a la vecina que tu hijo, hace 20 años, esto es un niño, bueno, ya se acaba más de superdotado, ¿no? ¿Cómo te mira la vecina o el vecino? ¿Cómo te mira ese compañero de clase, esa compañera de clase y dices, yo soy superdotado? No os quiero decir nada como lo pongáis en un currículum para buscar trabajo. Oiga, yo soy superdotado. Yo soy una persona de alta capacidad. Probablemente ya sabéis dónde va a acabar ese currículum según lo reciba. Probablemente la papelera porque la persona no se puede lograr lo que estamos haciendo. ¿Y por qué queda mucho por hacer? Porque todavía uno de los criterios fundamentales que nos encontramos para diagnosticar esto es algo muy bonito. Como a mí no me parece que esto es otra capacidad, no es otra capacidad. Yo os he pasado una vez esto, pero muchas familias os comentáis. Es que no me parece. El profe, el director, el orientador, a mí no me parece, y como a mí no me parece, aquí no paso. Queda mucho que hacer porque, claro, ¿cuántas veces habéis oído? Esto es un chollo, qué suerte tienes, oh, un niño así, ¿quién no lo quisiera? Y claro, ¿y qué haces? ¿Te saltas a la yugular? No, por educación, sonríes, o como mucho, asertivamente le dices, hombre, no es así del todo. A veces sí, claro que sí que hay niños que no presentan grandes complicaciones, poquitos. Porque claro, si todos fueran iguales, los niños de alta capacidad no pasaba nada, porque son muy diferentes unos de los otros. No tiene nada que ver ser niño con ser niña. No tiene nada que ver ser muy sensible o menos sensible, muy creativo o menos creativo. Por lo tanto, no es un chollo. También tendríamos que decir más cosas, y es que lleve usted a salud mental. Esto es fundamental. Pepe nos hablaba de la relación de la creatividad con enfermedades. Por supuesto que la puede haber, que estamos en el medio. Pero claro, no, mire, primera tutoría con el profesor, ¿cuántas veces hemos escuchado? Es que es una relación muy rara. Su hijo lo rarísimo, ¿eh? ¿Cómo lo llevas veces a salud mental? ¿Bien? Pero no hay más explicación. Salud mental, estupendo. Y cómo no, es un mal educado. No es que eso que en clase me levante la mano y me pregunte y me conteste cosas, y me pregunte y más y más y más. Y claro, si me pregunta cosas que yo no sé, es un mal educado, porque esto pasa. O el niño sabe más que tú. ¿Por qué no va a saber más que yo? Por supuesto que puede saber mucho más que yo. Por lo tanto, ¿cuántas frases seguimos escuchando a pesar de estar en el 2013, a pesar de que la investigación nos dice que esto no es un capricho de los padres, como decíamos al principio, esto no es culpa vuestra, es que esto no es una culpabilidad, esto es una forma de personalidad con una base orgánica. Y por lo tanto, sí nos gustaría que esto, poco a poco, esta asociación, fuera calando en la sociedad. Tenemos personas distintas que se desarrollan de forma diferente, pero ojo, no se nos escapen. Tenemos que detectarlas, tenemos que buscarlas, tenemos que atenderlas
porque precisamente son niños de necesidades educativas, pero no solo en el cole, sino también en casa y en cualquier ámbito. Y claro, por eso estos niños, cuando te dicen, no te preocupes que no necesitan nada, sí lo necesitan. Aunque no haya surgido ninguna complicación, sí necesitan, porque lo primero y lo más importante de educación es prevenir que surjan otras cosas. Y sí lo necesitan fundamentalmente porque si nosotros queremos iniciar un camino como que se inició en Suiza en 1979, nosotros tendríamos que cuidar que es la alta capacidad. La alta capacidad es todo esto, pero la alta capacidad puede desemboca de forma positiva de lo que es la sobredotación. Una sobredotación es, lo que se entiende por términos sobredotación, al final y al cabo es cuando aquella persona que teniendo una alta capacidad, no teniéndola, es capaz de generar un producto nuevo, novedoso, que facilita el que la vida, no solamente a él, sino a los demás. Cuando Gaudí nos hace esas conclusiones estupendas y fenomenales, cuando las personas que van a venir a actuar después son capaces de divertir a la gente y dejar un poquito de sentimiento y dejar un poquito de emoción en cada persona que está ahí sentada, eso es sobredotación. Cuando yo soy capaz de utilizar la cantidad de recursos que el ambiente, la herencia y esa forma de algo que me lleva a desarrollarme, soy capaz de utilizarlo mejor. Ahora eso sí, si lo tengo que hacer de forma estandarizada, si lo tengo que hacer de forma estructurada, si lo tengo que hacer en el centro de la campana de Gauss, probablemente nunca llegue a desarrollar absolutamente nada. ¿Vale? Va por vosotros el que seáis capaces de mantener esa luz y esa llama viva en vuestros hijos, lo mismo que otras personas fueron durante un montón de años, para que sigan desarrollándose, para que sigan enfrentándose de alguna manera a un mundo en el cual ellos están al este de la campana de Gauss, y que fundamentalmente recuerdan al centro de la campana de Gauss, y si el centro está en el centro, es porque ellos están al este.